Qué impresionante, en verdad. Permítanme tomar unas palabras más. Qué impresionante, en verdad, lo que Dios está haciendo a través de Fundación Emanuel en toda la República, y no solamente en la República. Y ahorita que está viendo estos testimonios, mi corazón fue tocado y pedirle y clamarle al Señor que siga dándonos la sabiduría, el entendimiento, la fuerza, todo aquello que nosotros requerimos y necesitamos para continuar adelante con esta labor que Dios nos ha encomendado. Realmente creo que somos un pueblo privilegiado a través de que el Señor ha puesto esto en nuestras vidas. Gracias a Dios por habernos escogido y llamado a su servicio. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la tercera sección del tema de este congreso, que tiene que ver con lo que nosotros necesitamos saber para poder testificar de Jesús en cada prisión del país. Y vamos directamente hasta el estado de Querétaro, donde hay 4 cárceles y más de 2,900 presos, donde nuestro hermano José y Carmen sirven desde el año de 1996. Y vamos a escuchar a José exponernos este tema. Adelante, José. El tema que hoy vamos a compartir se llama el llamamiento de Dios. Buenas tardes a todas y a todos. Nosotros somos José y Carmelita y somos parte del llamamiento de Dios para las prisiones, la iglesia en casa y compartir el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo en hospitales en el estado de Querétaro. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. En cierto sentido, cada creyente está llamado a ser un seguidor de Cristo y un testigo de él. Nuestro Señor Jesucristo, antes de que predicara el evangelio, trabajó en la carpintería. Cualquier cosa que el hombre haga, bien sea llamado a trabajar con sus manos o de alguna forma, debe hacerlo como si fuera para el Señor. Pero más allá de trabajar con sus manos, Dios llama a cada hombre a algún servicio espiritual. Sea cual fuere el servicio para el que fue llamado, todos deben tener también un ministerio de oración. Más allá de estos llamamientos, existe un ministerio distintivo en el cual un hombre es divinamente designado a predicar el evangelio. Como Pablo dice en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Jesús llamó a ciertos discípulos y los preparó para el trabajo del ministerio. El llamamiento de Andrés y Pedro y los 2 hijos de Zebedeo es un ejemplo. En Mateo 4:18-22 vemos el llamamiento de Dios al ministerio, que es un hecho real y definitivo. ¿Cómo puede un hombre saber que está llamado al ministerio? La iniciativa, desde luego, proviene de Dios. Hebreos 5:4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Un hombre no planea llegar a ser ministro, de la misma manera en que decide escoger algunas de las profesiones seculares. A menudo, aunque no siempre, el llamamiento está asociado a una poderosa experiencia espiritual. Tal vez la última cosa que un hombre hubiera escogido habría sido el ministerio. Sin embargo, después de que el Espíritu de Dios se movió en su corazón y cambió su vida, él súbitamente se encuentra deseando ardientemente aquello en lo que alguna vez no tenía interés alguno. La pregunta que el hombre debe hacerse a sí mismo para determinar la realidad de su llamamiento al ministerio es si tiene un irresistible interés por las almas de los hombres y las mujeres que se encuentran en prisión, física o espiritual, en un hospital o en su comunidad. ¿Estaría dispuesto al sacrificio, a desvivirse por ellos? ¿Podrá compartir y comprender las pequeñas o grandes preocupaciones de ellos? A menos que él pueda amar a la gente tal como es, no como él quiere que sea, sentir por ella, simpatizar con ella y soportar sus cargas,
él no está aparentemente capacitado para inducirla a interesarse en las cosas relativas al reino de Dios. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ciertamente el llamamiento debe ser algo que obliga. ¿Podrá el hombre decir como Pablo, la necesidad es puesta en mí? Cuando el hombre se asoma y contempla el estado del mundo, su llamamiento lo ata tan fuerte que no puede tomar otro camino, entraña un verdadero reto para él, enciende una flama en su interior, una pasión que ningún obstáculo, ninguna decepción puede extinguir o borrar de su alma. Tiene el llamamiento tal apego en él que está dispuesto a pasarse horas enteras en oración. El ministerio es una ocupación exigente, pero quien sabe que su llamamiento proviene verdaderamente de Dios y se esfuerza superando toda frustración, sabiendo que a la postre el maestro le dirá, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Este hombre seguramente alcanzará el éxito. Cuando uno siente el llamado, es el preciso momento para iniciar la preparación. Esta nunca debe de cesar. La necesidad de estudio y preparación se encuentra establecida claramente en 2 de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debe haber una experiencia real con Dios. Nosotros la hemos experimentado y la seguridad de nuestro llamamiento por Dios se ha visto respaldado por Él en sanidad física, en sanidad espiritual. Nos ha enviado a pedir perdón a kilómetros de nuestro lugar de residencia, en la economía y en muchos sucesos que mencionarlos para algunos sería pequeñeces, pero para nosotros son respuestas del respaldo de nuestro Dios. Acabamos de vivir una experiencia muy tremenda, se acaba de desviar el carro y sucedieron cosas muy especiales que le damos gracias a Dios precisamente por ello. Hoy en día, para nosotros es un gozo cuando nos despierta a las 4:30 o 5 de la mañana para la oración, y es un gozo porque nos sentimos privilegiados, llamados por nuestro Dios. Continuamente experimentamos su mano protectora, ya sea en la prisión, ya sea en el hospital y la iglesia en casa, pues hemos puesto en nuestro corazón que es su obra, que no es la nuestra. Ahí termina mi exposición y bueno, hermanos, que el Señor Todopoderoso les bendiga siempre con paz y armonía en sus corazones. Amén. Muy bien, muy bien. Ahora tomamos nuevamente el jet Emanuel y nos vamos directamente hasta la punta de la República Mexicana, Quintana Roo, donde Ismael y Marta sirven al Señor desde el 2016. Ahí en Quintana Roo encontramos que hay 6 cárceles y más de 2,800 presos. ¿Sí? Ismael, junto con el hermano Iván y Karina y toda su familia, están atendiendo y visitando y ministrando esas cárceles. Ellos nos van a presentar el tema para testificar de Jesús en cada prisión del país. Necesitamos saber cómo compartir el testimonio personal de manera eficaz. Esto es muy importante, cómo compartir el testimonio eficazmente. Adelante, queridos hermanos. En las prisiones del país, cómo compartir el testimonio personal de manera eficaz. A través de los años, mi esposa y yo hemos aprendido de Jesucristo. También hemos podido servir dentro y fuera de las prisiones. Y desde hace algún tiempo estamos en el estado de Quintana Roo, enseñando a Jesucristo dentro de las prisiones. Nosotros fuimos enseñados
que debemos evangelizar, entrenar y enviar. Así lo hemos hecho aquí. Hemos visto la mano de Dios con los internos que han aprendido a leer la Biblia. He visto en estos 5 años cómo el testificar a través de la convivencia con los internos ha traído fruto y que han permanecido. La fidelidad y la constancia de no faltar nosotros y ser perseverantes, ellos al igual han sido fieles y constantes. Gracias a Dios que nos ha suplido cada una de las necesidades, que no nos ha faltado, que no nos ha fallado y no les hemos fallado a los muchachos. Hemos tratado de suplir todas sus necesidades materiales y espirituales. El testificar de Cristo no nada más es llevar la palabra, sino que ellos vean el cambio que pueden hacer en sus vidas si obedecen la palabra de Dios. Yo he estado apenas entrando al reclusorio con las mujeres, con las chicas, ya tengo 4 meses ahí y he visto un cuadro muy triste. Realmente ellas nada más quieren recibir y no dar y no comprometerse con Dios. Sí, ha sido muy difícil, pero la perseverancia en la oración puede más. ¿Sí? Los dejo con ustedes, con nuestros hermanos y servidores en Cristo, Jorge Iván González y su apreciada esposa, Karina Muguel. Buenas tardes, amados hermanos. Estamos aquí afuera del reclusorio de Tecash. Bueno, pues nos conocen, somos Iván y Karina. Estamos sirviendo juntamente con Ismael y Martita en el ministerio en Quintana Roo y estamos trabajando en Yucatán, en el reclusorio de Mérida y en Tecash. Los demás servidores que están aquí, no están todos, pero se van a presentar con sus familias porque así estamos sirviendo aquí en el estado. Adelante, hermano Edgar. Buenas tardes, mi nombre como familia aquí Estrella. Queremos servir al Señor y aquí estamos preparando el camino para que en su momento nos den el permiso de entrar y poder tocar la palabra en cuanto a lo que sabemos y lo que hemos aprendido. Y nuestro anhelo es servir al Señor en nombre de Jesús. Familia Bendaño Aguilar, servidores de Mérida, Yucatán. Ahorita estamos en el reclusorio de Tecash. Bendiciones, varones. Amén. Somos la familia Castro Paulín y estamos aquí para servir al Señor con alegría. Bendiciones. Amén. Familia Fe y Alegría, sirviendo al Señor desde Mérida, Yucatán. Hola, amados hermanos. Buenas tardes, soy José Alfredo y somos la familia Pasos Gordillo, mi esposa y mis 4 hijos. Pues bueno, principalmente es traer la palabra de Dios a aquellos que están privados de su libertad, así como un día hizo el Señor la obra en nosotros. Queremos traer el evangelio y a las familias también. El trabajo que se hace no nada más es al interior del reclusorio, sino que se trabaja también con las familias que están afuera para poder hacer llegar a Cristo a cada corazón. Les amamos en Cristo, Dios les bendiga y sigan fortalecidos cada estado, porque el Señor va por delante de ustedes. Dios les bendiga. Amén. Amén. ¡Cristo! ¡La victoria! Vámonos ahora hasta San Luis Potosí, estado donde hay 6 cárceles y más de 2,700 presos. Donde nuestro hermano Gabriel y su hija Gaby y toda su familia sirven desde 1998. Honramos la memoria de nuestra muy amada Lupita Lugo, que ya está en el cielo con Jesús. Gabriel nos va a presentar el tema
para testificar de Jesús. En cada prisión del país necesitamos saber cómo perdonar y vivir libres de todo resentimiento. Vamos a escuchar este interesante tema. Para llevar su palabra a toda criatura y principalmente a las personas privadas de su libertad, tanto las que están en prisión como las consecuencias, los que reciben las consecuencias de esa prisión, que son las familias. Tratamos de 1000 formas y de servirle al Señor tal y como debe de ser. Porque Él nos dijo en Marcos 16, del 15 al 18, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Como ven ustedes, la gran comisión a que nos está encomendando el Señor Jesucristo es con poder, es con amor y es con misericordia. Luego entonces nosotros estamos obligados a reflejar con nuestras enseñanzas, con nuestros comportamientos, pero sobre todo que tenemos en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Pero hay un pero muy tremendo, porque muchas personas creen o creemos que ya le hicimos con eso, que por haber recibido a Cristo, por estar trabajando en su obra, ya la hicimos, pero no es así. Hay algo que nos está siendo enseñado y que es de principal importancia en la palabra de Dios. Cuando menos eso es lo que me ha reflejado a mí el Espíritu Santo. Y lo llevaba a cabo también mi finada esposa, mi Lupita. La que ahora está ocupando su lugar de Lupita es mi hija Gabriela. Y con todas las personas que nos están apoyando, Marilú, Reina, Jesús, también tenemos un Jesús, ¿sí? Y otras personas muy lindas, pero necesitamos algo que a lo mejor ustedes ya lo hicieron o ya se dieron cuenta de vital importancia para nosotros, en beneficio de nosotros, los elegidos, para llevar su palabra, como para los que reciben la enseñanza. Marcos 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Amén. Como ven ustedes, ese pequeña parte del Testamento, del Nuevo Testamento, nos habla muy claro. Muchas veces nosotros decimos, no, pues a esa persona ya se fue, ya no es nada de nosotros y la olvidamos. O decimos, esta otra no funciona y también.
y empezamos a hacer acepción de personas. Pero también decimos, bueno, esa persona nos ofendió, esta persona nos robó, esta persona nos hicieron muchas cosas. Creo yo que debemos nosotros tomar en cuenta la palabra. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Así seamos los mejores oradores, los mejores tácticos, los más amorosos con las gentes, todo eso, pero si tenemos una deuda con nuestros hermanos, o sea, nuestra familia, con los hermanos de la congregación o con otras gentes que no tengan que ver nada con nosotros, debemos perdonar, porque si no, Dios no nos perdona. Entonces, cuando nosotros perdonemos a todos los que nos ofendieron y todo eso, vamos a quedar en paz. Vamos a tener una situación de amor y de misericordia para toda la gente. No vamos a tener, como decía mi mamá en paz descanse, y luego decía Lupita, no vamos a tener cola que nos pisen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya perdonamos, ya nos perdonamos, ahora somos hijos de Jesucristo y estamos listos para llevar su palabra a toda criatura sin menoscabo de que nos hagan una interrogación si estamos bien o estamos mal, porque sabemos que estamos en las manos de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Bien, pues ahora después de San Luis Potosí nos vamos al estado de Sinaloa, donde hay 4 prisiones y más de 4,500 presos. En el estado de Sinaloa sirve nuestra hermana Marilú junto con su hija Gaby y su yerno Mike. Ellos se encuentran en el estado de Sinaloa desde el año de 1993. Ellos fueron los primeros misioneros de Fundación Emanuel. Ellos trabajaban en las prisiones en el Distrito Federal. Por supuesto que en este momento recordamos y honramos la memoria de nuestro hermano Carlos Marinel-Arena. Todos los que tenemos algún tiempo en Fundación Emanuel y que tuvimos la bendición de conocerlos, sabemos que fue un hombre de trabajo, un hombre que se dedicó a servir incansablemente en el Ministerio de las Cárceles y en otros ministerios. Honramos su memoria. Él ya se encuentra disfrutando de la presencia de nuestro Señor, junto con nuestros amados hermanos que partieron ya con Cristo. Así es. A nuestra amada y deseada Marilú, la queremos mucho, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo la conocí junto con su esposo, sí, que se fue también que está allá en Sinaloa. Yo nada más estaba viendo a ver qué reacción qué iba a pasar en su estado, sí, porque se fueron con todas las fuerzas de su corazón, iban con todo allá a Mazatlán, y yo estaba muy expectativa o expectante, sí, valga la redundancia, sí, a ver cómo iban a trabajar, qué era lo que iban a hacer, cómo le iban a hacer, como pues yo no sabía cómo iban a empezar, y al estar viendo su trabajo tan arduo, ¿verdad? Ella es muy tierna, yo la quiero mucho, es muy dulce, trabajaron mucho y han trabajado mucho como todos los hermanos, sí, sin que se nos olvide ninguno, pero en especial yo veía su trabajo de ella. A mí me interesaba ver su trabajo de ella como de Patti, como las que estábamos en ese tiempo. Yo quería ver cómo le hacían o cómo se tenían que comportar
o cuál era su testimonio de ellas, y me encantaban, me fascinaban, porque son unas mujeres de Dios, sí, igual que su familia, sus nietos. Yo la quiero mucho y yo le deseo que siga firme en el Señor. Y Marilu, te amamos mucho, como a todos los hermanos que se les ha llamado su esposo, que nos están esperando en el cielo, sí, a cada uno de esos hermanos y hermanas, decirles que tengan ánimo, sí, que estamos con nosotros, que pues nosotros, todos nosotros, estamos con ellos. Y les presentamos el tema que ella va a testificar: Jesús en cada prisión del país. Necesitamos saber cómo vienen las personas a Cristo y después crecen. Adelante, María. Saber cómo vienen las personas. Hola, buenos días. Reciban saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Yo soy Marilu Mariña Arena. El 28 de noviembre de 1993, el Señor nos envió a mi esposo y a mí a Mazatlán, Sinaloa, a servirlo aquí, siendo la primera familia de misioneros de Fundación Emanuel. En Romanos capítulo 10, versículo del 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando llegamos a Mazatlán, Sinaloa, comenzamos visitando las prisiones de Mazatlán, Culiacán, Escuinapa, Concordia, Rosario y también Islas Marías. Era un trabajo muy emocionante, pero a la vez cansado, fatigador, agotador, y lo peor de todo es que no veíamos muchos resultados. Entonces, Dios nos mostró en Mateo 28, 19 al 20 que evangelismo sin discipulado no funciona. En Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces nos dimos cuenta de que el Señor tenía algo más, que nada más fuéramos a hablar de Cristo, del mensaje de salvación, sino que teníamos que discipularlos. En Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 11, dice, Romanos 10, del 9 al 11, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Ese es otro versículo. Entonces el Señor nos mostró que debíamos nosotros de evangelizar, pero también discipular a las personas. O sea, el discipulado, o sea, ellos ya cuando ellos confiesan, ellos están escuchando la palabra, ellos están oyendo la palabra, algo sucede en su corazón, pero van conociendo, el Espíritu Santo les va mostrando, pero nosotros, o sea, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Con el discipulado es como estar alimentando a los bebés. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, estas personas que se les empieza a compartir la palabra, se les empieza a discipular, es como esos bebés hambrientos que tú les llevas la palabra, ellos la anhelan, ellos empiezan a leerla, empiezan a
a cada día buscar la palabra, la empiezan a memorizar, a meditar, la empiezan a vivir y sus vidas empiezan a cambiar y empiezan a compartirle a otros, empiezan a compartirle a su familia, empiezan a compartirle a sus amigos, incluso a todas las personas que los conocen. Ellos son impactados por esta palabra, porque la palabra es la que nos está cambiando, es la única que nos permite conocer a Cristo. No hay otra forma en que estas personas puedan cambiar sus vidas, solamente mostrándoles a Jesucristo, y lo hacemos por medio del discipulado. Acompáñenme a Hechos 4:12, el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice: Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús, solamente por lo que Jesús hizo. Eso es lo que nos transforma. Entonces, nosotros aprendimos a enfocarnos en un solo lugar, en Mazatlán, Sinaloa, discipulando a los que nosotros íbamos evangelizando. Comenzaron a crecer, comenzaron a madurar en Cristo. Ahora tenemos discípulos en muchos lugares. Hay discípulos que están sirviendo a Cristo en Escuinapa, están sirviendo a Cristo en Baja California Sur, en Hermosillo, Sonora, en Saltillo, Coahuila, y en muchos lugares de aquí de Mazatlán. En todo este tiempo, nosotros hemos aprendido que el evangelismo sin el discipulado no funciona. ¿Qué es evangelismo? Discipulado, multiplicación de líderes voluntarios que van a amar al Señor con todo su corazón, que van a conocer día con día a Jesús, lo van a amar cada día más, lo van a servir por pura gratitud, van a compartir de Cristo a todas las personas que ellos conocen, porque empiezan a ver que ¿quién los ha amado tanto como Jesús? Nadie. Van a atraer a otros, comenzando por su propia familia, los van a traer hacia Cristo, viviendo vidas plenas para Él, viviendo vidas que de veras valen la pena. O sea, amando tanto al Señor y siendo tan plenos en Él que ya no necesitan ni alcohol, ni cigarro, ni drogas, nada. Con el Señor son completos. Entonces el resultado no solamente son vidas transformadas, sino también que ellos mismos van a compartir. Van a llegar a la madurez a tal grado de que solitos, naturalmente, van a servir al Señor en todos los lugares donde ellos estén. Pues les mandamos muchos saludos de Sinaloa y que Dios les bendiga. Gracias. Qué gusto oír a Marilú, igual que Mela, igual que Martita Mesa, Lupita, que todas estas mujeres que pues han seguido el legado, o más que legado, lo que comenzaron juntos con los esposos y ahora transmitiéndolo a generaciones, a Gaby, a sus nietas. Qué bendición escucharlas y verles seguir trabajando en la obra de Dios. Pero vamos a Sonora. En este estado hay 13 cárceles y más de 4,500 presos. Y ahí están Guillermo y Clarisa, sus hijos y ellos sirven desde el 2002. Y Guillermo nos va a presentar el tema para testificar de Jesús en cada prisión del país. Necesitamos saber qué hacer con las personas en cada fase de su relación con Dios. Hay diferentes etapas en la vida cristiana. ¿Cómo las vamos a ir guiando? Adelante, Memo y Clarisa. Hola amigos, les saluda Guillermo Vega y mi esposa Clarisa Vega, también desde Hermosillo, Sonora. Acerca de lo que es testificar de Jesús en cada prisión, hay un tema que le llamamos el saber qué hacer con las personas en cada fase de su relación con Dios. Y en 1 Pedro 3:15 nos dice Dios: sino santificado a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, que estas fases son importantes que las reconozcamos en nuestro compartir, en nuestro discipulado con las personas. La primera fase le llamamos fase de resistencia, es decir, cuando las personas
son escépticas, son indiferentes o inclusive apáticas acerca de su caminar con Dios, acerca de Dios. Dios nos enseña en su palabra que de alguna forma no hay que buscar argumentar, contender, pelear con las personas, sino el primer aspecto que recomendamos para una persona que está en la fase de resistente es orar por ellos y edificar una amistad sincera de servicio y de relación personal. Invitarlos tal vez a alguna reunión, algún desayuno de alcance, a tiempos, momentos que puedan ser significativos. La segunda fase es la fase de receptiva. En Lucas capítulo 5 versos 4 y 5 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es decir, que en este momento Pedro reconocía que había estado trabajando toda la noche y no había pescado nada. Es decir, que hay una fase de nuestra vida cuando estamos conscientes de que hay una necesidad insatisfecha en nuestra vida. El darnos cuenta de algo, el estar conscientes de que algo debiera ser diferente, yo le llamo que es un gran regalo de parte de Dios. En esos momentos y para esa fase es bueno que ofrezcamos una ayuda práctica, compartir nuestro testimonio de cómo ha sido el cambio que ha habido en nosotros y de alguna forma hablarles acerca de que nos interesa y vamos a estar orando por él. Y tratar de conocerlo, tratar de conocer su ambiente, su historia, su entorno. Y entonces encontramos que en el corazón de las personas, poco a poco la gracia y el amor va a actuar en sus vidas. Y ahora, continuando acerca de saber qué hacer con las personas en cada fase de su relación con Dios, quiero compartir el tercer aspecto o la tercera fase, que le llamamos el buscador. Cuando una persona está en la fase de buscador, me recuerda a este pasaje de Hechos capítulo 9, versos 5 y 6. Dice así: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Fíjate que en este momento encontramos al apóstol Pablo con dos preguntas sobre las cuales creo que cada uno de nosotros nos enfrentamos. Lo primero, y que es muy importante obtener una respuesta acerca de ¿quién eres tú, Señor? Y el segundo aspecto es ¿qué quieres que yo haga? Hay personas que están con ese anhelo buscando soluciones o respuestas a las preguntas que hay en la vida, el propósito de su existencia, la razón de la circunstancia por la cual están atravesando, y hay personas que están buscando soluciones a sus problemas. Entonces encontramos, así como Pablo, que tenía esas preguntas: ¿quién eres tú? Y le preguntaba directamente a Jesús: ¿y qué quieres tú que yo haga? Entonces encontramos que hay personas que tienen ese anhelo, están en esa fase de búsqueda. A esos vamos a invitarlos a la reunión, a ver una película, a compartir un poco de música, de canciones, una memoria con música, abrirlos directamente a un diálogo espiritual y con aquella pregunta posible de ¿has considerado lo que Jesús dice? Y el siguiente aspecto o fase que encontramos es el de consideración, es decir, cuando una persona empieza a darse cuenta que el estilo de vida que ha llevado tiene consecuencias y cómo hay una diferencia entre el carácter, actitudes y comportamiento entre los cristianos y él. Y entonces empieza a considerar que pudiera ser algo preferente o favorable, algo diferente en su vida. Los podemos entonces a ellos invitar a un estudio bíblico, presentar a otros cristianos y compartir nuestro testimonio de cómo Cristo ha cambiado nuestra vida. Y ahora entramos en la siguiente fase, la fase de comprensiva, donde las personas necesitan entender muy claramente por qué y cómo ser un cristiano, es decir, cómo desarrollo una relación personal con Dios a través de Jesucristo y su palabra. Podemos explicar el plan de salvación, compartir la forma en que tuvimos un encuentro con Jesús y de alguna forma ayudarles a conocer beneficios, implicaciones y costos espirituales, costos personales. Encontramos también que cuando la persona está lista para recibir a Cristo, podemos ofrecerles el guiarlos a una oración de dedicación y compromiso para recibir a Cristo en sus corazones, reconociendo que de alguna manera parte del plan de Dios que nos enseña a través de su palabra es que el Señor quiere de alguna forma mostrarse a sus vidas como alguien real. Y finalmente, cuando las personas han recibido a Cristo, podemos nosotros invitarlos y animarlos a enseñarles el módulo 1 del plan de la persona de Jesucristo,
animarles y explicarles acerca de los principios y el privilegio tan bonito que es bautizarse, el integrarse a seguir el discipulado a través de los módulos de Enseñando a Jesucristo y de alguna manera a ser entrenados y enviarlos a repetir este proceso de nuestro caminar con Dios. La vida cristiana es un estilo de vida y dice Hechos 5:42 que a los cuales todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amigos, les saludamos y les bendecimos desde Hermosillo, Sonora. Que Dios los siga bendiciendo. Vámonos ahora en el jet de la fundación hasta Tabasco, en el estado donde hay 15 cárceles y más de 4,200 presos. Donde nuestros hermanos Rafael y Liz y sus hijas sirven desde el 2002. Rafa y Liz nos van a presentar el tema. Para testificar de Jesús en cada prisión del país necesitamos saber cómo vivir una vida limpia de pecado. Es un tema trascendental, importantísimo. Saber cómo vivir una vida limpia de pecado. Adelante. Hola, ¿qué tal? Somos los misioneros Rafa y mi esposa Liz. Y nos encontramos radicando en el estado de Villahermosa, Tabasco. Ya tenemos 19 años sirviendo a Jesucristo en las prisiones. El tema que nos tocó compartir es: para testificar de Jesús en cada prisión del país, necesitamos saber cómo vivir una vida limpia de pecado. Debemos estar seguros que para compartir nuestra fe, es necesario que seamos conscientes de que no haya en nuestras vidas pecado que no hemos confesado. Debemos de tomar muy en cuenta esto, que lo único que puede impedir que todas las cárceles sean alcanzadas para Cristo es el pecado. Es por eso que tenemos que aprender a vivir en victoria sobre el pecado, porque eso va a hacer que nuestro testimonio sea eficaz y que realmente se cumpla el propósito de Dios. Y el peligro es que si somos necios y desobedientes, Dios nos va a hacer a un lado y va a tomar a otros. Vivamos una vida de santidad delante de Dios. Sabemos que tenemos luchas y tropiezos, pero nos mantenemos firmes. Tomemos en cuenta esto. Si hay pecado no confesado en nuestras vidas, esto impedirá la efectividad de nuestro testimonio a la gente. Y la gente a quien compartimos será como nosotros, porque todo se reproduce según su género. Lo que debemos de aprender para poder vivir una vida limpia de pecado es que no es lo mismo ser tentado y pecar. Hay una gran diferencia. Recordemos nuestro hombre modelo, el Señor Jesucristo, fue llevado al desierto para ser tentado y llevó una vida en victoria aún desde la tentación. ¿Recuerdan quién lo llevó al desierto? ¿Para qué lo llevó? ¿Para quién le iba a tentar? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué andaba haciendo Jesús ahí? ¿Y cómo respondió Jesús a cada tentación? Jesús pudo resistir al tentador porque había atesorada la palabra en su corazón. Es por eso la importancia de atesorar la Escritura. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119:11. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El gran engaño del diablo hacia nosotros es algo que va a traer en nuestra contra, nuestros pecados cometidos en el pasado, para hacernos dudar que hemos sido perdonados y nuestro lado débil por el que nos hace pecar. Recordemos que el campo de batalla es nuestra mente y podemos vencer ahí. ¿Cómo? Pasándolo por filtro, como nos lo recomienda Pablo en Filipenses 4:8. Todo lo que hemos visto y nos han enseñado, no importa que también lo hagamos. Si no vivimos en santidad, vamos a fracasar. Y es cierto esto que voy a comentarles. Es muy triste, lamentable y vergonzoso, pero muchos ministerios están corrompidos y toleran el pecado. Y esto es grave. Entonces, ¿qué si pecamos? Que quede bien claro que si pecamos es porque simplemente queríamos pecar. Dios nos ha proveído lo suficientemente para que podamos vivir una vida llena de victoria. Entonces, si pecamos y le damos lugar al diablo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, tenemos que hacer una confesión correcta de nuestros pecados. Hoy en día se ha enseñado a los nuevos creyentes que no necesitamos de algún hombre para poder pedirle perdón, que simplemente les leen 1 Juan 1:9 y que es nada más simple
que Dios nos perdona ya. Esto es una verdad, pero es una verdad a mitad, porque tanto como tenemos que ir a Dios como a la persona que también nosotros hemos dañado. Y Jesús nos enseña cómo es la confesión de pecados, hablándonos en la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál fue la actitud que él empezó a tomar? Bueno, él empezó a tomar una actitud rebelde. Hubo una separación entre el hijo y el padre. Y esto es una semejanza a cuando nosotros pecamos. Hay una separación entre Dios y el hombre cuando nosotros pecamos. Esto se asemeja también a cuando alguien se muere físicamente. Hay una separación del alma y del cuerpo. Así nos pasa espiritualmente cuando pecamos. Nos separamos, nos apartamos de Dios. El hijo pródigo cayó en libertinaje y perdió todo. Terminó cuidando cerdos. Quería comer de la comida de esos animales inmundos. Volvió en sí, recapacitó, decidió salir de esa terrible situación y confesó correctamente sus pecados. La confesión es horizontal y vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ir a Dios y también tenemos que pedir perdón a Dios por los pecados o por las faltas que hemos cometido entre las personas que nos rodean. Le dice a su padre que lo haga como uno de sus jornaleros. Él actuó y actuó completamente. Él no solamente se conformó con que su papá lo abrazara, le hiciera una fiesta, lo recibiera, no, sino que le dijo, hazme como uno de tus jornaleros, porque él quería trabajar y quería ganarse el sustento por sus propios esfuerzos. Cuando hacemos las cosas conforme al corazón de Dios, los resultados son hermosos, pero también habrá rechazo, sobre todo en aquellos que son muy religiosos, como le pasó a su hermano del hijo pródigo. Él lo tenía todo en su casa y no lo disfrutaba. ¿Por qué? Pues simplemente porque no quiso, porque él lo tenía ahí en su casa, ¿no? Entonces cuando viene el hijo arrepentido, pues hacen fiesta. ¿Por qué? Porque el hijo estaba muerto y al regresar con su papá, al regresar a su casa, pues revivió. Y así pasa con nosotros espiritualmente. Lo que enseña Jesús también acerca de la confesión de los pecados en su doctrina es que no lo podemos resolver todo con dinero. Dios dice que dejemos la ofrenda y que vayamos y que nos pongamos a cuentas con nuestro ofensor y que después regresemos y le demos a él la ofrenda. Y debemos de buscar y ponernos de acuerdo con las personas que hemos herido, que hemos dañado, reconocer nuestro error, orar por ellos y que ellos oren por nosotros. ¿Para qué? Para que haya una completa sanidad tanto de nuestra mente como de nuestra alma. Pues bien, desde Tabasco nos vamos hasta Tlaxcala, un estado donde hay dos cárceles y más de 900 presos, donde nuestros hermanos Edgar y Mari y toda su familia se encuentran sirviendo desde el año 2015. Edgar en esta ocasión nos va a presentar el tema para testificar de Jesús en cada prisión del país. Necesitamos, importantísimo, cómo vivir en el Espíritu. Adelante, Edgar. Nosotros somos Edgar y Mari, nosotros somos misioneros aquí en Tlaxcala, y también está mi hija Raquel y mi hijo Daniel, porque también ellos también sirven, ¿no? Ellos también comparten, ellos también le sirven al Señor en la iglesia. Ahora mi hija, la mayor, como ya tiene mayoría de edad, pues ya quiere entrar también a las cárceles, y pues estamos sirviéndole aquí en Tlaxcala, y es un honor, ¿no? Agradeciendo a Dios, y como decía mi esposa, la única gloria y honra es para Él, ¿no? Y pues gracias que nos da el privilegio de servirle a nuestro Dios y Padre y Señor y Salvador verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a compartir de Mateo capítulo 28, 18, que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? El primer paso que debemos de hacer tú y yo es reconocer que le servimos al Todopoderoso, al Salvador, que perdona, que limpia, el que cambia el corazón de piedra por uno de carne, al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es Jesucristo dejando que se manifieste en tu vida.
Él te ocupa tu boca, tú la abres y el Señor pone las palabras, porque no somos nosotros. La verdad, yo soy torpe para hablar, soy bien torpe para hablar, ¿sí? Pero cuando Dios me dice esto, fluye Él. Entonces es necesario que tú mengues para que Él crezca. Es necesario que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Es necesario que entiendas y comprendas que el Todopoderoso está en ti, está de tu lado, ¿sí? Y esas naciones ya están hechas. ¿Por qué? Porque el Señor, antes de la fundación del mundo, ya había predestinado todo, ya había hecho todo. Mira, ya está cuadrado, ¿sí? Ya todo está hecho, nada más es de que nosotros nos dejemos guiar, nos metamos con Él. Y te digo una cosa, para que se manifieste Dios en la vida de esos presos, en la vida de las familias de los presos, ¿sí? Él vino a salvar, ¿sí? Él vino a construir, ¿sí? Esas familias en fe, en confianza en Dios, ¿sí? Entonces, pues espero que pues este tiempo que te estoy testificando, e igualmente tú lo lleves al cabo, ¿sí? Si tu ministerio es en espíritu, te digo una cosa, no te preocupes, ¿sí? Lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Tal vez tengas problemas con tu esposa, tengas problemas con el esposo, con los hijos, ¿sí? Con los familiares. Te recuerdo algo, que si tú te conectas a Dios, ¿sí? Todo marcha bien. Y te digo una cosa, así como tú algún día, tu familia y tus papás estaban preocupados porque andabas perdido en el mundial, ¿sí? Ahora tal vez nuestros hijos dicen, híjoles, cómo quisiera, me acuerdo nuestro hermano Reinaldo, ¿no? Que decía, es que un día llegaron mis hijos, me dijeron, ¿qué nos vas a dejar de herencia, no? Y él dijo, sí, ya te va a dejar el consejo tutelar, ya te va a dejar la casa hogar, que vayas a ver a los drogadictos, ¿sí? Y te digo una cosa, ahí están ya sirviéndole. Y yo sé que el día de mañana mis hijos, todos van a estar en el servicio del Señor. Tal vez no lo vean, pero yo sé, tengo la confianza, que así como a mí me salvó y a mí me perdonó, así a mis hijos y a mis familiares. Y como dice, ¿no? Hasta 1000 generaciones hace misericordia. Yo sé que esa palabra se está cumpliendo en su debido tiempo en mi familia, ¿no? Y pues todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien, ¿no? A los que hemos sido llamados conforme a un propósito. Y aquí está. ¿Quién se iba a imaginar que tú y yo íbamos a estar sirviéndole al Rey de Reyes? ¿Quién se imaginaba que íbamos a entrar a la cárcel a predicar? Muchas dicen, no, yo no regreso a la cárcel, y dicen, maldicen la cárcel. Y te digo una cosa, precisamente, hoy fuimos al hospital, Mari y yo, y compartimos la palabra a unas personas, y me estaba comentando ya hermanita, ¿no? Por fe, me dice que su hijo está en el oriente, y le digo una cosa, Dios tiene el control. Al rato su hijo va a salir y va a decir, bendita cárcel, ¿sí? Como yo lo digo, bendita cárcel, ¿no? Bendito lo que yo viví, bendito lo que yo pasé, porque todo eso me ayudó a alzar la mano y que el Señor me sacara de lo más vil y menospreciado, ¿sí? Entonces, ¿alguien fue conmigo? ¿Sí? Ya recibí de gracia, ahora tú, dalo de gracia. Así como vinieron y nos hablaron de Jesucristo, ahora nos toca ir nosotros a tal, ¿sí? Y estos conductos, ¿sí? Que tú les hablas, va a ser otro conducto para ir y se cumpla el propósito de Dios. Que todos conozcan que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Para gloria y honra de nuestro único Dios verdadero. Amén. Y pues, aquí estamos, gracias. Espero que todos nuestros hermanos que nos están escuchando, yo sé que tienen grandes cosas por delante que hacer y son una gran bendición en mi vida y en muchas vidas de los presos y de las familiares de los presos. Y que pues la sigamos viviendo como Jesucristo demanda. Gracias. Dios los bendiga. La paz de Dios esté con ustedes. Y gracias a Dios por la vida de Joana Ortiz, por la vida de Lisbeth Azul, por la vida de Armando González, por la vida del hermano Jesús,
que son voluntarios aquí en Fundación Emanuel Tlaxcala, por la vida del hermano Marcos, que tienen un corazón dispuesto, que obedecen la palabra del Señor, que dice acordarse de los presos como si uno estuviera preso juntamente con ellos. Gracias por la vida de Conchita Ortiz y por la vida de Sofía Ortiz. Que todo lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y por los hermanos de Tlaxcala, Irán y sus hijos. Amén. Bueno, pues de Tlaxcala damos un brinquito, ahí está cerca, aquí nomás nos vamos a ir en el dron hasta Veracruz, donde Gerardo y Yevir están sirviendo al Señor desde el año 2001 con sus hijitas, que las conocimos, unas niñitas chiquitas ahí que andaban corriendo cuando andábamos en los congresos, y ahora vemos que son unas señoritas ya hechas, derechas, llenas de la presencia de Dios, y eso es maravilloso, la herencia que Dios da a nuestros hijos. Y Gerardo y Yevir nos van a presentar el tema para testificar de Jesús en cada prisión del país. Necesitamos saber cómo orar y pedir a otros que oren por nosotros. Adelante. Buen día, pues qué gran gusto saludarlos a todos, reciban muchas bendiciones y bueno, pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar en este congreso, aunque sea por este medio. El tema general del congreso pues es testificando de Jesús en cada prisión del país, y como ya nos ha dado Cristo la gran comisión de ir y hacer discípulos, de ir y testificar de Cristo a todas las naciones, bueno, nosotros de ahí sabemos de que no lo podemos hacer solos, por eso es importante elegir o reclutar personas para entrenarlos y para después enviarlos a cumplir con la gran comisión. La importancia es que tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a elegir hermanos de entre nosotros, de entre la iglesia local o de todos aquellos que estén en las iglesias en casa, para poder servir por lo menos en una prisión, por lo menos un voluntario en cada prisión del país. La meta esa es formar líderes, que nosotros los enviemos cada uno de nuestros estados a cada prisión, por lo menos uno. El propósito es que nosotros conozcamos y entendamos y saber el método que el Señor Jesucristo utilizó. Bueno, entonces, el tema que a mí me tocó en particular, que tiene que ver con el seleccionar o con el reclutar algunas personas o creyentes para entrenarlos o discipularlos para que vayan a servir a las cárceles, es la importancia de la oración en este tema, en el del evangelismo y en el de discipulado. Ahora, para eso yo tengo que saber cómo orar, que es el tema que me tocó, y cómo pedir o saber cómo pedir a otros que oren también por mí o por nosotros, hablando de cada uno de nosotros en el ministerio. Para eso nosotros nos basamos en el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó, que Él, antes de ir a predicar, sea en lo individual, o sea con poca gente o con mucha gente, o sea las multitudes, Él, dice la Escritura, que se levantaba muy temprano a orar. Y si Él nos dejó este ejemplo, pues nosotros lo que tenemos que hacer es seguir con este ejemplo. Los seguidores de Jesucristo, como el apóstol Pablo, que es un gran ejemplo, él siempre le decía a la iglesia que estuvieran orando por él y por todos los hermanos que se dedicaban
que se dedicaban a la tarea del evangelio. Bueno, independientemente de esto, de que nosotros ya sabemos, tenemos un amplio estudio acerca de la oración, si mal no recuerdo, es el módulo 5, que nos habla de la oración en los estudios de los módulos. ¿Qué debo de hacer yo? Al menos Dios me mostró algo a mí en lo particular que lo consideré de gran importancia. Uno, lo que tiene que ver con la oración privada y que se refiere a la comunión que tenemos nosotros con el Señor Jesucristo, a la intimidad, a que tiene que ver con ese devocional diario que tenemos que tener con Él. Número 2, la oración que tiene que ver colectiva, que tiene que ver cuando pedimos a otros que nos respalden en oración, que nos respalden con esas peticiones para alcanzar a todas las prisiones del Estado, o sea, cada quien en su estado, hablamos del país o hablamos del mundo, ¿no? Entonces, tiene que ver con la oración colectiva, ya sea que hagamos alguna velada de oración o reunirnos 2 o 3 para orar, la Iglesia de Cristo, o también pedir a otros hermanos para que oren por nosotros. De esa manera yo le llamo la oración colectiva. Pero viene otra oración que yo la llamo la oración de campo, la oración de terreno, en donde salimos a terrenear, en donde salimos al campo de batalla y donde nos van a surgir imprevistos. Y esto tiene que ver con ir al campo de batalla. Tiene que ver en que de cada pensamiento, de cada acción y de cada actividad que realicemos durante el día, y más tratándose de actividades del ministerio, hagamos de todo esto una oración. De cada pensamiento, de cada actividad o de cada acción, hacer una oración. Entonces, es recomendable, ¿cómo hacerlo en la práctica? Bueno, ponerse de acuerdo o ponernos de acuerdo en intercesión con otro creyente o con otro grupo de creyentes, conseguir un número tal vez de 10 o de 20 o de 5 que lo estén apoyando en oración. Entonces, siempre tenemos que tener ese acercamiento o esa comunión con los voluntarios o con todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y hacerles saber lo agradecido que estemos con todos y cada uno de ellos por su apoyo en la oración. Entonces, es importante hacerlo todo esto. Es importante tanto la oración privada, colectiva y la oración de campo. Reciban muchos saludos y muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga. Y bueno, ya por último, vámonos ahora hasta Yucatán, estado donde hay 4 cárceles y más de 1,400 presos. Donde nuestros hermanos Víctor y Lupita y toda su familia sirven desde el año 2000. Víctor nos va a presentar el tema para testificar de Jesús en cada prisión del país. Necesitamos saber cómo vivir una vida de victoria sobre el pecado. Dicho sea de paso, este era uno de los temas favoritos de Jaime. Todos los temas que hemos presentado durante todo el día son de un curso que Jaime desarrolló durante más de 30 años, que se llama Cómo comunicar tu fe de una manera efectiva y práctica. Y de verdad que cerramos con broche de oro con este tema que tiene una magistral exposición de parte de nuestro amado Víctor. Entonces vamos a escuchar. Hola, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo, gracias porque podemos estar juntos unidos, no en físicamente, pero sí en espíritu. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por este congreso. Un saludo a cada uno de mis hermanos, de mis colaboradores
que trabajan en las cárceles. Mi nombre es Víctor Cervantes. Yo les bendigo desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Ya llevamos nosotros 20 años trabajando en este estado para la gloria de Dios. Y hoy quiero compartirles acerca de lo que necesitamos saber para testificar de Jesús en cada prisión. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Principalmente es cómo vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Yo tengo 7 aspectos, los cuales les voy a mencionar para saber lo que tenemos nosotros en Cristo Jesús. El punto número 1 dice, necesitamos saber primero que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Tú fuiste escogido, nosotros fuimos escogidos, yo fui escogido por Dios. Y es un privilegio el saber que cada uno de los que estamos trabajando en cárceles hemos sido privilegiados porque hemos sido escogidos. Y en Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Amén. Cuán hermoso es saber que Jesús fue el medio por el cual Dios nos llamó a su presencia. Él nos escogió desde antes de la fundación. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y a través de Él es que hemos sido escogidos por gracia de Dios. ¿Para qué? Para este ministerio. ¿Para qué? Para trabajar en las cárceles. Para testificar de Jesús en cada una de las prisiones. Amén. El segundo punto que quiero tocar es que necesitamos saber, para vivir una vida victoriosa sobre el pecado, que Dios ha provisto para cada uno de nosotros una vida victoriosa sobre el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Necesito saber que yo ya estoy bajo la gracia, que el pecado ya no va a enseñorearse de mí. O sea, el pecado ya no tiene autoridad sobre de mí, ya no tiene nada sobre mi vida el pecado, porque he sido limpiado a través de Cristo Jesús. Eso es lo que necesito saber. Punto número 3. Necesito saber que Dios me escogió como su hijo, que me destinó para que fuera santo y sin mancha delante de Él para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Amén. Y no eso, sino me hizo acepto en Cristo Jesús, en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? Jesús. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darle alabanza de la gloria de su gracia. Amén. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Pues nos hizo aceptos en el amado y nos aceptó tal y cual somos en Cristo Jesús. Amén. Punto número 4. Necesitamos saber que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados para vivir la vida victoriosa sobre el pecado. Efesios capítulo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En qué medida tenemos esta redención? Pues según las riquezas de su gracia. O sea, que en todo momento, en todo tiempo, hasta el infinito, nos dio de su gracia el perdón de nuestros pecados. Amén. Punto número 5. Necesitamos saber que estamos muertos al pecado. Romanos 6, capítulo 11, dice,
así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. O sea, considerarte muerto al pecado. Un muerto ya no respira. Un muerto ya no puede pecar. Un muerto ya no puede tomar. Un muerto ya no puede fumar. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Entonces nosotros considerémonos muertos al pecado. Ya no podemos hacer nada. Porque ya estamos muertos, pero vivos para Dios. Y un vivo sí puede hacer muchas cosas. Entonces necesitamos saber que hemos muerto al pecado. Y por último, punto número 7, necesitamos saber que para vivir una vida victoriosa sobre el pecado, debemos confesar y declarar cada una de las palabras de Dios. O sea, confesar con nuestros labios lo que Dios dice en su palabra. Por fe debemos confesar la obra santificadora que hizo en el creyente. Lo debemos confesar creyendo. Y entonces es cuando vamos a experimentar lo que es vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Amén. Pues Dios les bendiga y gracias por el tiempo de estar conviviendo en la palabra de Dios. Un saludo a cada uno de ustedes y espero pronto vernos en presencia. Les amamos. Amén.